Hola niños, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Yo soy la maestra Nieves. Yo soy la maestra Saide. Ahora nosotros vamos a ser sus presentadoras de este hermoso programa. Exactamente. Por eso vamos a pedir a nuestros niños que puedan activar sus cámaras. Así podemos verlos a cada uno de ustedes. Sí, vamos a activar. Es muy importante que ustedes puedan activar la cámara. Ahora maestra, vamos a saludar a cada departamento donde nos están viendo. Exacto, sí, vamos a saludar al departamento de Santa Cruz, al departamento de La Paz, al departamento de Sucre y a los niños de Riberalta. También vamos a saludar a los niños de Chulumani y de Caranavi. También nos están escuchando nuestros niños en diferentes plataformas, como ser Zoom, Facebook, YouTube y tanto la radio, que nos están escuchando mediante la radio que está en 92.9 Radio Jerusalén. Todos los niños, algunos nos están escuchando por ese medio. Sí, estamos muy agradecidos por nuestros niños que están activando su cámara. Antes de empezar con nuestro programa, vamos a hacer un ejercicio de manos. Sí. Maestra, ¿cómo es la dinámica? Sí, la dinámica se trata de mover las manos. A ver, niños, pongan sus manos. Vamos a subir las manos. Sí, las manos. Muy bien. Eso. La dinámica se trata, voy a cantar, ¿sí? 1, 2, 3. Suku, suku, vira, vira. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, vira. A ver, maestra Nieves, vamos. Creo que está muy difícil, pero voy a aprender junto con los niños. Pongan sus manos. Listo. Puño. Puño. Muy bien. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. ¿Está muy difícil o fácil? ¿Difícil o fácil? Otra vez. Una vez más, maestra Nieves. 1, 2, 3. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. Oh, está muy fácil, maestra. Los niños son más inteligentes, van a aprender muy rápido. Sí, vamos a hacer en 2 tiempos, lento y rápido, ¿sí? Pongan sus manos, 1, 2, 3. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. Ahora lo vamos a hacer rápido. 2, 3. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. Oh, maestra, rápido y ya no se puede. Bueno, yo me confundí, ¿no? Pero los niños lo estaban haciendo muy bien. Sí. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro programa, maestra Nieves. Sí, vamos a empezar con la dinámica. Como primer número tenemos la dinámica. Vamos a invitar a nuestras maestras de Santa Cruz. Recibamos con fuertes aplausos virtuales. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, en esta oportunidad, estamos con la maestra Rebeca. Estamos con la maestra Giovanna y hoy tenemos un lindo juego. Sí, juntas hemos preparado una pequeña dinámica para compartir con ustedes.
Espero que les guste, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué es importante, maestra? ¿Qué es importante? Veamos. Lo primero que ustedes tienen que hacer es saber los libros de la Biblia que empiecen, digamos, con M. A ver, los libros que empiecen con M, ¿cuáles son? Mateo. Bien, Marcos. muy bien. Ya, ahora ustedes van a adivinar. Sí. Entonces, a continuación tenemos la siguiente palabra que van a iniciar, que son iniciales de los libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, pero ustedes nos van a escribir en el chat del Zoom. Entonces, mientras nosotros vemos qué tan rápido escriben los niños, qué tanto han memorizado los libros de la Biblia y si conocen, si se acuerdan, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar, maestra. Aquí tenemos. Adivina los nombres de los libros de la Biblia. Bueno, la primera letra es la J. Bueno, niños, tienen 10 segundos para adivinar qué libros hay con la letra J. Vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. A ver, vamos a ver, miren cómo los niños están escribiendo en el chat. Hay algunos que sí saben, se acordaron. Muy bien, niños. Entonces vamos a ver qué palabras tenemos con la letra J. ¡Wow! Tenemos Josué, Joel, Juan, Jeremías, Jueces Jonás. y Judas. ¡Wow! Muy bien, niños. Un aplauso muy fuerte para aquellos niños que sí se han acordado de los libros de la Biblia con la letra J. Ahora vamos con la siguiente palabra. Tenemos la M. Sí, a ver, niños, por favor. Vamos a contar 10 segundos mientras ustedes nos escriben en el chat todas las palabras de los libros de la Biblia que empiecen con la M. ¿Sí? Contemos, maestra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. A ver, maestra, ¿qué palabras tenemos con la E? Vamos a ver si los niños la acertaron, si se acordaron. Tenemos Miqueas, Malaquías Mateo y Marcos. Muy bien. Un aplauso para todos esos niños que sí están participando, están muy atentos con nosotros. A ver, tenemos la siguiente palabra que es la E. Ya, niños, vamos adivinando qué hay con la letra E en los libros de la Biblia. Vamos a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, miren cómo los niños han estado muy atentos, nos están escribiendo en el chat. Vemos que hay niños que sí se acuerdan los libros de la Biblia. Entonces vamos a ver, maestra, ¿qué libro tenemos con la letra E? ¡Wow! Tenemos Éxodo, Esther, Ezequiel y Efesios. Muy bien, maestra. Un fuerte aplauso para todos esos niños que están participando y le están echando muchas ganas, ¿sí? Pero tenemos una última letra, maestra. ¿Sí? Vamos a darle la oportunidad a otros niños. A ver si se acuerdan. Tenemos la letra T. Muy bien. A ver, niños, rápidamente acuérdense y escríbanos en el chat todas las palabras de los libros de la Biblia que inicien con la T. Vamos a contar, maestra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, tiempo. Muy bien. Vemos cómo los niños están escribiendo, cómo están colocando, ¿verdad?, los libros de la Biblia. Entonces, maestra, vamos a dar los resultados. Ahora sí. ¿Qué libros tenemos, maestra? Tenemos a Tito Timoteo y Tesalonicenses. Muy bien, niños, muchas gracias a todos los niños que están participando junto con nosotras. Espero que lo hayan pasado muy bien, muy divertido. Y de verdad, ¿cuál es lo importante? Es poder aprender y recordar los libros de la Biblia, ¿no, maestra? Sí. Entonces, niños, muchas gracias por participar y los esperamos la siguiente semana con más sorpresas para ustedes y que puedan estar muy atentos, y eso les va a ayudar tanto para su vida, para nosotras, que cada día debemos recordar los libros de la Biblia, ¿sí? Muchas gracias, niños. ¡Chao! Muy bien, niños. ¿Pudieron adivinar las palabras que dijeron la maestra? Sí, vi que muchos niños estaban escribiendo en el chat. Algunos escribieron en su cuaderno. Muy bien. Sí, maestra, estaba un poco difícil, pero los maestros, los niños sabían todos los libros de la Biblia. Sí, vamos a hacer aquí, le voy a hacer una pregunta a la maestra. Ella también estaba muy atento. A ver, maestra Nieves, dime con la palabra A. A ver, los libros con que empiezan con la letra A. Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, muy bien, maestra. ¿Hay otros libros más que ustedes sepan, niños? Amos. Sí, el libro de Amos. Muy bien. Ahora sí, maestra, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a la historia bíblica, así, niños. Por eso nosotros vamos a activar la cámara. Sí, vamos a activar los que faltan, por favor, vamos activando. Es muy importante que nosotros hagamos activado la cámara, ¿sí? Vamos a presentar a las maestras de la historia bíblica, a la maestra de La Paz, a la maestra Jocelyn y a la maestra Carmen. Entonces, si vamos con un fuerte aplauso virtual. Ahora. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Hola Rubí. Hola Karel. Creo que estoy viendo a varios. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes más están ahí? Tamar, ¿cómo estás? Hola. A ver, ¿quién es Flores? Su nombrecito pequeño. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar. Hola, Joshua. Y a los demás que vayan ingresando. Bienvenidos al culto de niños. Sí, hoy nos toca estar en la historia bíblica. Ustedes ven acá, tengo mi gigante teatro. ¿Qué les parece? Es un gran teatro, ¿verdad? Pero vamos a ver una historia muy interesante en este teatro. ¿Sí? Eso vamos a encontrarlo en el libro de Levítico, pero no les voy a decir en qué libro, ni en qué capítulo, mejor dicho, ni en qué capítulo, ni en qué versículos está en la historia que vamos a ver hoy día. ¿Les parece? Sí, van a buscar ustedes. Esa es tarea para cada uno de ustedes. En cuanto yo voy contando, ustedes van buscando y si alguien encuentra, me va a decir por el chat. ¿Está bien? ¿Sí? Ya.
A ver, vamos a presentar a nuestros amiguitos, por favor. Hola, señor sacerdote, ¿cómo está usted? Sí, él es el sacerdote elegido de la tribu de Leví. Ustedes ven, tiene un traje muy diferente, ¿no? Ese traje era de los sacerdotes elegidos. ¿Para qué sería, no? A ver, vamos a ver esa historia. Adelante, por favor. ¡Oh, por favor, sacerdote! ¡Ayúdeme! Cometí mucho pecado. Engañé a mi mamá, mentí a mi papá y a toda mi familia. Por favor, sacerdote, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer? Luego, ¿qué pasó? A ver, el sacerdote, ¿qué le dirá? A ver. Sí, ahora tú ve y tráeme un cordero sin defecto. Luego, el joven, que tuvo mucho pecado, se fue corriendo a buscar un cordero. ¿Le vemos al corderito? A ver, ¿cómo es? ¡Wow! Sin defecto alguno, ¿verdad? Sí, pero lamentablemente este corderito tenía que ser sacrificado. ¿Por qué? Por la paga del pecado de esa persona que le trajo. Sí, niños, ustedes pueden ver, ¿no? Cómo ese corderito que está allá va a ser sacrificado. ¿Para qué? Para pagar el pecado de alguien. Antes así hacían la paga del pecado, pero tiempo después, en el tiempo de Jesucristo, ¿quién era quien pagaba el pecado? ¿Ustedes ven? Ahora van a ver, miren, es una cruz, ¿verdad? Y ahí pueden ver un corazón, sí, ¿verdad? Esta historia representa a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por la paga de nuestros pecados. ¿Entienden, niños? Cada uno en esta cruz ya ha sido pagado sus pecados. Igual que aquel corderito que ha muerto, Jesucristo ha muerto por nuestros pecados en la cruz. ¿Sí, niños? Esa es la historia que hoy queríamos contar. Ustedes recuerden muy bien en su corazón que ustedes ya son libres de pecado porque hubo alguien que sacrificó su vida por cada uno de nosotros. ¿Está bien? Sí, niños, por ahora nos despedimos con ustedes con esta bella historia. Y recuerden buscar el libro de Levítico para encontrar esa historia. ¿Muy bien? Aplausos virtuales. Chao, niños. Nos vemos. Nos despedimos, por favor. Chao. Oh. Sí, niños, qué interesante estaba, maestra, la historia bíblica. Sí, estaba muy interesante, ¿verdad? ¿En qué libro se encontraba lo que la maestra contó? ¿Alguien encontró? En el libro de Levítico, dijo la maestra, ¿sí? Esta historia nos cuenta cómo podemos ser libres del pecado, ¿verdad, maestra Nieves? Sí, antes hacían sacrificio, llevaban el cordero, al cordero lo mataban y derramaban su sangre, con eso era limpiado su pecado. Pero después hubo un tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. Nosotros debemos creer que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. ¿Verdad, maestra Nieves? Sí, para tener un corazón muy limpio y estar muy felices. Exactamente.
Como siguiente número tenemos la mímica, ¿sí? Vamos a invitar a la maestra Roxana Valdivia de la ciudad de Riberalta. Vamos a recibirla con fuertes aplausos virtuales. Buenos días, niños, yo soy la maestra Roxana de la ciudad de Riberalta. Yo estoy muy feliz de poder compartir hoy día con ustedes, ¿sí? La mímica que hoy día vamos a aprender es de nuestro corazón, ¿sí? Levántense todos, niños, aprendamos la mímica juntos. Tenemos que hacer juntos para divertirnos, para aprender. Sí, niños, levántense todos los que están sentaditos y los que no prendieron sus camaritas, prendan, ¿sí? Para que lo hagamos juntos todos, ¿sí? Muy bien. ¿Ya están paraditos? Muy bien. Firmes, niños. Firmes, saludo. Manos a la cintura. ¡Ya! Ahora vamos a cantar la música con la letra. ¿Sí, niños? Todos por eso estén atentos. Miren la pantalla y vamos a aprender cantando primeramente la letra, ¿sí? Bueno, niños, ¿aprendieron la música, la canción? ¡Qué bien! Muy bien. Ahora vamos a aprender paso por paso, ¿ya? ¿Cómo se llama la mímica? En nuestro corazón, ¿sí? Aquí en Riberalta hay muchos pollos, muchas gallinas, por eso tal vez ustedes estén escuchando los pollitos, ¿sí? Las gallinas empollan y tienen muchos pollitos. Por ahora hay muchos pollos por toda Riberalta, ¿sí, niños? Muy bien. Ahora primero aprendamos. El primer paso dice en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro corazón. 1, 2 veces, ¿sí? Cuando ustedes escuchen en nuestro corazón, en nuestro corazón. 1, 2. Dice, hay muchos sonidos. Quiere decir, hay muchos sonidos. Así tienen que hacerse a un lado, ¿sí? Hacen como 1, 2 y así. Se agachan, sacan su pie, así un poquito, ¿no? Estiran su pie. Así, hay muchos sonidos. 2 veces hay que hacer. Hay muchos sonidos, ¿sí? Muy bien, dice. Escuchemos solo la voz de Jesús, dice. Escuchemos solo la voz de Jesús,
¿sí? 1, 2 es Jesús, ¿sí? De nuevo, a ver, escuchemos solo la voz de Jesús. 1, 2. El mundo ruidoso tiene muchos sonidos, dice. El mundo así, ruidoso. De nuevo, ¿no? El mundo ruidoso, ¿sí? El mundo ruidoso, así. El mundo, sacan sus manos por adentro, el mundo ruidoso, ¿sí? Tiene muchos sonidos, de nuevo. Tiene muchos sonidos, ¿sí? Así tienen que hacer. Tiene muchos sonidos. ¿Con qué se escucha ver los ruidos, los sonidos? Con la oreja, ¿no? Por eso tiene muchos sonidos, así, niñas, ¿sí? Tienen que agacharse así, ¿sí? Primero, tiene muchos sonidos, ¿sí? Rápido tienen que hacerlo porque rápido pasa la letra, ¿sí? Tiene muchos sonidos, ¿sí? Después, escuchemos la voz de nuestro Jesús, dice, ¿no? Escuchemos, ¿sí? La voz de nuestro Jesús. 2 veces, 1, 2, ¿sí? Ahora de nuevo, sí. Dice, escuchemos la voz de nuestro Jesús, ¿sí? Sí, respondemos amén, dice, ¿sí? Si respondemos amén, como marchando, ¿no? Si respondemos amén, así, ¿sí? Así como si estuvieran saludando, ¿sí? Amén, así, ¿sí? Si respondemos, así, marchan, ¿sí? Si respondemos amén, ¿sí, niños? ¿Sí? Su voluntad, su palabra, dice. Su voluntad y su palabra, dice, ¿sí? Su voluntad y su palabra, así como si estuvieran abriendo un libro, ¿no? Su voluntad y su palabra, ¿sí? Alegría y poder, dice, ¿no? Contentos, alegría y poder, así, ¿no? Alegría y poder, ¿sí? Eso, ¿no? Y abundante en nuestros pensamientos, ¿sí? Abundarán en nosotros muchos pensamientos, dice, ¿no? Abundarán en nosotros muchos pensamientos, ¿sí? Abundarán muchos pensamientos, ¿sí? Abundarán en nosotros muchos pensamientos, así. Abundarán en nosotros, ¿dónde abundan? Aquí, ¿no? La cabeza, ¿sí? Abundarán en nosotros muchos pensamientos, niños, ¿sí? Así tienen que poner. Una mano así, que apunta a la cabeza, y la otra que agarra así el codo, ¿sí? ¿Sí? Hay en nuestro corazón, de nuevo, hay en nuestro corazón, 1, 2 veces, ¿sí? Hay en nuestro corazón. Escuchemos la voz de Jesús, dice, ¿sí? Escuchemos la voz de Jesús. 1, 2. ¿Sí, niños? ¿Entendieron? ¿Sí? Hay en nuestro corazón. Sí. Hay en nuestro corazón. Escuchemos la voz. Escuchemos, así, escuchemos, primero una mano y la otra, ¿no? Escuchemos, ¿sí? La voz de nuestro Jesús 2 veces, ¿sí? Ahí termina el niño, ¿sí? abundarán en nosotros muchos pensamientos hay en nuestro
Jesús. Muchas gracias a la maestra Roxana que nos estaba presentando la mímica. ¿Cómo se llamaba, maestra? En nuestro corazón. Sí, en nuestro corazón, dice la mímica, tenemos muchos sonidos, ¿verdad? En nuestro pensamiento también. Dios nos dio a nosotros nuestro cuerpo para poderle alabar por medio de la mímica, ¿sí? Hacíamos muchos movimientos de manos, de cabeza y también poder oír, ¿verdad? Por eso, ahora siguiendo con nuestro programa, ¿qué tenemos, maestra Nieves? Vamos a entrar a la parte más importante. Esta parte es muy importante. Por eso, niños, por favor, podamos activar la cámara. Sí, vamos a pedir a Karen, Melanie, a Alison, JD, Joshua, para que puedan activar sus cámaras, ¿sí? Es muy importante esta parte porque así podemos escuchar la palabra, para que esa palabra se quede en nuestro corazón. Sí, niños, vamos a entrar al sector de la prédica. Vamos a presentar al maestro Emilio. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y también muy felices por participar de la Escuela Bíblica de Soñadores. Yo también estoy muy feliz por verlos una vez más a todos los niños de Bolivia que participan constantemente a la Escuela Bíblica de Soñadores. Felicidades a todos los niños que están participando a la Escuela Bíblica de Soñadores. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios porque ya es tiempo de escuchar la palabra. Entonces nosotros vamos a compartir a través de este título. Ustedes pueden leer, ¿no?, en la imagen el título de la palabra que vamos a compartir hoy. Dice el título: el descanso del rey David le ocasionó la arrogancia en su corazón. Muchos de nosotros, los niños especialmente, quiere vivir una vida tranquila, una vida lleno de juegos, también jugar fútbol. ¿Así es, niños? Yo también cuando era niño me gustaba todas estas cosas, niño. Pero, y pasando el tiempo, y yo podía recibir también el evangelio que ustedes también ya han recibido. Por eso este día, ¿no?, nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, nuestro espíritu. Leamos estos dos versículos, niños. Ahí también tenemos un título, niños: David que vivía en una situación desesperada, así dice. Vamos a leer estos dos versículos y luego también leeremos otros versículos, pero mientras hacemos la lectura, niños, el corazón de Dios debe fluir en nosotros. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, versos 49 y 50. Voy a leer, dice así: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Niños, y David desde muy adolescente, él podía experimentar también la obra de Dios en su corazón. David, cuando él era pastor, ¿no?, de su rebaño, y un día venía el oso para tomar una de las ovejas, entonces él agarraba la quijada y así peleaba, ¿no? Pero antes de enfrentarse, él sentía, ¿cómo sentía? Desesperación, ¿no? También venía mucha, ¿cómo puedo decir? Inquieto, ¿no? No sabía qué hacer, ¿no? Porque venía, ¿no?, esa situación tan
temerosa, ¿no? Se puede decir, mirando un oso delante de él. Por esa razón, él podía, ¿no? Como experimentar el trabajo de Dios en su vida, enfrentando diferentes dificultades y adversidades. Otro día también venía un león que ya había tomado su oveja, también él peleando con el león y podía quitar la oveja que ya estaba en su boca del león. Así David constantemente estaba en situación y también en desesperación por causa de cuidar, ¿no? Las ovejas de su padre. Y David también cuando pasaba el tiempo y cuando él ya estaba entrando entre la adolescencia y la juventud, a él también le tocó estar, ¿no? Cuando en aquel tiempo Israel con los filisteos tenía mucha guerra, constantemente tenían guerra. Entonces David también estaba en ese tiempo y había un hombre gigante que se llamaba Goliat. Ese hombre gigante y desafiaba, ¿no? Al ejército de Israel, al rey Saúl, siempre venía y le desafiaba, ¿no? Que me den un guerrero que quiera pelear conmigo y si él me vence, los filisteos seremos sus siervos, como decir, sus esclavos, así decía, ¿no? Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos, así gritaba. Y como este hombre era un hombre muy grande, medía arriba de 2 metros, casi 3 metros, y los soldados israelitas al verlo, Joab y Abner y otros generales cuando lo veían, no querían enfrentarse. ¿Por qué razón, niño? Porque al mirar esa situación venía como un temor, un miedo de ser muerto en la mano del filisteo. Pero David estaba justamente, su padre había enviado para que mire a sus hermanos cómo le iba en la guerra. Y mientras David estaba inspeccionando toda la situación de su familia, 4 hermanos que estaban en el ejército de Israel, entonces este paladín, este filisteo salía nuevamente a provocar al pueblo de Israel. Es por eso que David se ofreció para pelear contra este filisteo, pero Saúl lo menospreció a David, porque era simplemente un muchacho que para el punto de vista de David, para los ojos de David, para los ojos de Saúl, David no era un guerrero. Pero por eso no quería como entregarle, ¿no? Para que él sea el que pelee contra Goliat. No quería que David peleara con Goliat. ¿Por qué razón, niños? ¿Saben por qué no quería? Porque si Goliat le vence a David, entonces todo Israel, incluido el rey, va a ser su esclavo. Por eso el rey Saúl no quería, porque él se sentía que David va a perder y luego ellos van a ser esclavos. Pero David le testificaba al rey Saúl. ¿Qué le testificaba? Lo que había experimentado en una situación desesperada cuando enfrentaba al oso y también cuando enfrentaba al león. Entonces él le testificaba. En aquel tiempo, la mano de Jehová estaba a mi favor. Yo podía sentir un animal enorme, yo podía vencerlo. Un león que estaba muy feroz también podía vencerlo. Este hombre, señor rey, será como uno de ellos. Yo lo voy a vencer. Déjeme ir contra él. Escuchando el testimonio del rey Saúl, recién podía confiar en David. Y así lo envió. Cuando Saúl le puso su armadura, le quedó muy grande porque él era un muchacho. Él era un muchacho simplemente que había experimentado la obra de Dios en la desesperación, en la situación de enfrentar las situaciones. Por eso David le fascinaba o le encantaba o siempre quería pasar esas situaciones en la vida, como el miedo, como
la desesperación al ver a ese hombre gigante, pero eso le hacía confiar en Dios, esa le hacía confiar y a Dios, que Dios le va a ayudar. Los niños también, cuando tenga una situación en la casa, cuando tenga una situación dentro del colegio, debe enfrentar. ¿Por qué razón? Porque Dios le va a ayudar. Dios le va a favorecer, niños, así como a David. Así David enfrentó a ese hombre tan gigante simplemente con una honda y una piedra. Aunque elegía 5 piedras del arroyo, del río, pero solamente bastó una sola piedra para vencer. ¿Por qué? Porque Dios le ayudaba. Aunque él sentía desesperación para enfrentar a ese gigante Goliat, pero Dios le ayudaba, Dios le guardaba. Niños, pero hay situaciones donde nosotros no debemos estar. Por ejemplo, David, cuando ya él se hizo rey, cuando ya David se había convertido en rey por la muerte de el rey Saúl, entonces él se volvió el rey de Israel. Así, por el poder, por la voluntad de Dios, conquistaba todos los pueblos y su reino se hizo más grande. Pero él pensó, ya logré todo, ahora puedo estar más tranquilo, ahora puedo estar más reposado. Así él pensaba. Por esa razón, en un tiempo, él envió a Joab y a su ejército para que peleen con los amonitas. Vamos a leer estos 2 versículos, niños, estos 2 versículos muy importantes para entender, para que el corazón de Dios fluya en nosotros. Vamos a leer estos 2 versículos, 2 Samuel 11:1 y 11:2. Aconteció el año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya cuando David estaba descansando, porque durante todo el día había dormido, por eso justamente cuando se está perdiendo la tarde y está llegando la noche y las estrellas están a punto de dar su resplandor por la oscuridad, entonces David se levantaba. ¿Por qué? Él estaba descansando, él estaba como quieto. Por esa razón, él podía desviar su corazón también. Se desviaba su corazón hacia el pecado, hacia la maldad. ¿Por qué? Porque sus compañeros, el general Joab, el ejército y todo el pueblo estaba peleando la batalla de Jehová, pero David estaba descansando. Por esa razón, su corazón fue arrastrado hacia el pecado, hacia la maldad. Por eso él cometió pecado, por estar quieto. Niños, todos nosotros debemos tener situaciones y dificultades, pasar situaciones y dificultades por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. David, cuando vivió esa vida perezosa, su corazón fue arrastrado hacia la maldad. Pero Pablo y Pedro, ellos vivieron para Dios. Ellos experimentaron la obra de Dios. Por eso, cuando ellos estaban anunciando el Evangelio, estaban predicando que Jesucristo había muerto por el pecado del mundo, había sido crucificado y en la cruz había derramado toda su sangre y al tercer día había resucitado. Eso era lo que ellos compartían. Pedro, Pablo. Entonces, la gente de aquel tiempo
mirando las conferencias, mirando las prédicas que hacía Pedro. Entonces, no podían creer que un hombre, después de morir en una cruz derramando toda su sangre, y hubiera resucitado al tercer día. No podían creer las personas que escuchaban la conferencia de Pedro y de Pablo. Por eso Pablo pensaba que estaba mintiendo, pensaba que eso es una mentira. Le pusieron en la cárcel le pusieron las cadenas, así como ustedes pueden ver ahí. Así estaba Pedro. Pero Pedro, aunque tenía esa situación, su corazón estaba muy feliz y fortalecido, porque sabía lo que él estaba hablando y sabía lo que él estaba creyendo. Por eso, lo más importante, niños, de estas cosas son, ustedes tienen que recibir ese corazón. Cuando ellos enfrentaron situaciones por causa del evangelio, Dios mismo les ayudaba. Dios mismo estaba a favor de ellos. Por eso estos dos versículos, como ustedes pueden apreciar, pueden verlo y también pueden leerlo. Por eso yo les pedía, ¿no? Siempre traiga la Biblia, porque en la Biblia, ustedes leyendo la Biblia puede fluir su corazón con Dios. Así es, niños, ¿no? ¿Sí, niños? Claro. Sin Biblia nosotros, ¿dónde vamos a poder encontrar el corazón de Dios? En un libro de matemática no vamos a poder encontrar. En un libro de lenguaje tampoco vamos a poder encontrar. En un libro de cuentos no encontraremos. En ningún tipo de libro encontraremos, solamente en la Biblia. Por esa razón, 2 versos más vamos a leer. Cuando Pedro y Pablo estaban presos en diferentes cárceles, en diferentes situaciones se encontraban ellos, pero veamos Hechos 12:7, dice así: He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz se resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ya, aunque Pedro experimentaba la desesperación y las situaciones y las dificultades que tenía que pasar, el frío, la hambre, y también, ¿no? Y tal vez, y las situaciones, ¿no? De castigo, ¿no? Le castigaban o maltrato le daban los guardias. Toda esa situación, pero Pedro y Pablo estaban muy seguros que lo que ellos estaban haciendo era la verdad, que Jesucristo había muerto en la cruz derramando su sangre y al tercer día había resucitado para el perdón de los pecados de toda la humanidad, especialmente de todos los niños. Por eso Pedro, la situación desesperante que está atravesando no era problema, no era ninguna dificultad, y podía ver la ayuda, la gran ayuda de Dios en su vida. Entonces, esas escenas se quedaban en el corazón, niños. Cuando Pedro enfrentaba las situaciones por causa del evangelio, eso se quedaba en el corazón. Pedro, Pablo experimentaron la ayuda de Dios, la mano de Dios en sus vidas. ¿Los niños quieren experimentar? Claro, tienen que experimentar. ¿Por qué? Todos los niños también recibieron, ¿no? Evangelio, ya conoce, la sangre de Jesucristo limpió todo su pecado y son limpios, sus corazones no tienen ninguna mancha. Entonces los niños, ¿cómo harán? Ay, sí soy salvo, ya yo no tengo pecado, qué bien, y se duerme. No, niño, tiene que, en su escuela, usted tiene que hablar a su compañero, y tú sabes acerca de Jesucristo. Y yo les aseguro, los niños no saben de Jesucristo en sus escuelas, ¿no? Claro, saben el nombre, ¿no? Pero no saben por qué Él murió, por qué Él padeció, por qué derramó su sangre. Por eso los niños no tienen que estar quietos. ¿Por qué? Estar quietos es no tener sensibilidad. ¿Qué quiere decir? No tomar en cuenta ese evangelio que recibió en su vida, le va a traer consecuencias como a David.
David también cuando él estaba descansando mientras el ejército peleaba, mientras el ejército luchaba, él estaba durmiendo en su casa, en el palacio. Pero ¿qué consecuencia le trajo, niños? La consecuencia fue, niños, que su mismo hijo Absalón se vino contra de su padre y quería matarlo. Él mismo, Absalón, mató también a su hermano. Así se volvió el entorno de la familia de David por causa de que su corazón fue arrastrado hacia el pecado, hacia la maldad. ¿Por causa de qué? Por causa de no pelear, por causa de no ir a la guerra, estar echado, durmiendo. Estaba siendo como un perico, ¿no? Perezoso. Así, niños, esa es la situación. Entonces, niños, ustedes tienen que elegir su vida. ¿Quiere ser como, vivir como un perico y tener dificultades donde no tendrá esperanza, donde no verá la mano de Dios, sino en contra y de su vida, en contra de toda su familia? Así vendrán las situaciones. ¿O quiere usted pasar las situaciones por causa del Evangelio y luego ver la ayuda de Dios, así como Pablo, Pedro y mismo David también, cuando él estaba conforme la voluntad de Dios, hacía lo que Dios quería, entonces también él veía la mano de Dios? Por eso cuando enfrentaba el oso, cuando enfrentaba el león y luego cuando enfrentaba al Goliat, entonces su vida estaba en constante desesperanza, con desesperaciones, ¿no? En situaciones y dificultades, pero así podía ver la mano de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo, niños? Cuando un niño vive para Dios, cuando un niño vive para el Evangelio, cuando un niño estudia para el Evangelio, cuando un niño se prepara para el Evangelio, niños. Así ustedes podrán ver la mano de Dios, la ayuda de Dios. Por eso Dios quiere transmitir a nosotros cuando uno solamente se preocupa en mirar video, en jugar, así, en dormir. Por ejemplo, hoy los niños que no se durmieron vinieron a la escuela bíblica Soñadores, pero otros niños se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque durante la semana ellos creyeron que estaban muy ajetreados haciendo las tareas. Entonces, hoy es sábado, puedo descansar hasta las 11, hasta las 12. Entonces ellos descansaron. Por eso no entraron a la escuela bíblica Soñadores. Pero los que no se durmieron podían entrar. Pero ¿cuál va a ser la diferencia, niños? Los niños que no ingresaron a la escuela bíblica Soñadores vendrán las situaciones y las dificultades en su vida, pero no podrá enfrentar con esperanza, con fuerza, con seguridad, sino que sufrirá su corazón. Por esa razón, niños, yo quiero que cada uno de ustedes pueda participar siempre en la Escuela Bíblica Soñadores, prepararse de temprano para escuchar la palabra, para que fluya la palabra de Dios en sus corazones, en sus vidas. Yo quería compartir este versículo, niños. Yo también un tiempo estaba desesperado, también tenía mucho miedo, pero Dios me dio esta palabra, ¿no? También quiero compartir con todos ustedes Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa palabra me dio fuerza, fortaleza para anunciar, para vivir para el Evangelio. Hasta este tiempo estoy muy agradecido. Dios me permitió, ¿no?, compartir la palabra con los niños, con los adultos, con todas las personas. Yo también espero que los niños puedan vivir también para el Evangelio, para Dios. Así sus vidas serán bendecidas, serán benditas y también sus corazones estarán llenos de la obra de Dios, de la esperanza en la palabra de Dios, querrán anunciar el Evangelio, querrán desafiar, querrán siempre estar en situaciones por causa del Evangelio. Así, niños, yo quería compartir con ustedes. Yo espero que todos ustedes estén muy felices a través de la Escuela Bíblica Soñadores. Inviten también sus amigos para que ellos también un día escuchen el Evangelio a través de los maestros y también pueda entrar, ¿no?, el corazón de Dios en sus vidas. Así, niños, yo estoy muy feliz con ustedes.
Espero también que ustedes esta mañana hayan estado felices y así yo quería compartir un poco de la palabra con ustedes. Muchas gracias, niños, y conmigo nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Felicidades a todos los niños, bendiciones para todos los niños que escucharon la palabra y estoy muy feliz porque ustedes participaron. Muchas gracias. ¿Qué les pareció, niños? Estaba muy interesante la prédica. Sí, es verdad, estaba muy interesante. ¿Sí? Nos compartió acerca de muchos puntos, ¿verdad? Pero más importante es que nosotros debemos creer la palabra, ¿verdad? Sí, es muy importante recibir el corazón de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar mediante su palabra para nuestro corazón y nuestra vida de creencia? Sí, también decía el maestro que nosotros vamos a tener muchas dificultades en nuestra vida, pero ¿cómo tenemos que enfrentarlas? Con Dios, ¿sí? Con esperanza. Nosotros debemos enfrentar todos nuestros problemas. Entonces Dios también nos va a ayudar, ¿sí? Sí, nosotros la palabra tenemos que agarrar en nuestro corazón para que nosotros seamos muy felices, para que nuestro corazón esté muy fuerte con la palabra. Antes de entrar al otro segmento, vamos a hacer unos ejercicios, porque hemos visto a los niños que estaban un poquito con sueño, estaban abriendo la boca, pero vamos a hacer un ejercicio para poder despertar. ¿Sí? Arriba las manos, arriba, arriba. Muy bien. Muevan así, así. Eso, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mover la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ver si los niños están muy atentos. Voy a decir en qué lugar ustedes van a tocar con sus manos de su rostro. Voy a decir, ustedes tienen que estar muy atentos. A ver, vamos a tocarnos los ojos. A ver, tóquense los ojos. Los ojos. ¿Sí? ¿Por qué se están tocando la oreja? Yo dije los ojos. Muy bien. Están muy concentrados. A ver, uno más. Vamos a tocarnos. A ver. Los cabellos. El cabello. Vamos a tocarnos el cabello. ¿Por qué se están tocando el cabello? Dije. Ah, muy bien. Sí. Ahora vamos a pasar a los personajes de sabiduría. Estemos muy atentos para poder escuchar a los personajes de sabiduría. Hay mucha enseñanza en esos personajes, así que vamos a tomar mucha atención para luego poder un poquito comentar entre nosotros. Y vamos a invitar a los maestros de personaje de sabiduría, a la maestra de Cochabamba, la maestra Rosemary Paz. Vamos a darle fuerte aplauso virtual. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy la maestra Rosemary de la ciudad de Cochabamba. Espero que estén disfrutando de este culto de niños que preparamos para todos ustedes. Ahora conmigo vamos a aprender acerca de un personaje de sabiduría. Espero que pongan mucha atención y también espero que puedan captar el mensaje que nosotras queremos darles con esta historia. Hoy hablaremos acerca de Booker T. Washington. El señor Washington nació en una plantación del condado de Franklin, en Virginia, el año 1856. Él fue un esclavo hasta los 9 años, cuando apenas era solamente un niño, hasta
que el presidente Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación que liberaba a todos los esclavos afroamericanos el año 1863. El comienzo de su vida tuvo lugar en el corazón del ambiente más miserable, desolado y deprimente. En cuanto a sus orígenes familiares, apenas sabía que su madre había sido comprada por su propietario, ya que eran esclavos. Estas personas eran consideradas como una mercancía, y este mismo destino pasaron muchos otros esclavos, sin saber de su origen, de su familia ni de su suerte. Como todo esclavo, su deber todos los días era acarrear agua, limpiar corrales, barrer patios, cargar el trigo, el arroz y muchas otras cosas más. Pese a que él era un niño, tenía que cumplir también con sus deberes. Él no podía ir a la escuela. Comía lo que sus amos le daban. Debido a que todas estas experiencias a las que él estuvo sometido en su esclavitud, el señor Booker T. Washington en un futuro lucharía contra la esclavitud. Muchos años después, luchó por sus derechos, también por la educación e igualdad de oportunidades. Esta fue la base de la lucha contra la esclavitud y el racismo. El año 1879, Booker T. Washington se convirtió en un maestro. 2 años más tarde, Washington fundó una escuela para enseñar a las personas de color las destrezas en la carpintería, la agricultura y la construcción. Escuela que hasta hoy en día existe, pero es llamada la Universidad de Tuskegee. Esto hacía e impulsaba para que los afroamericanos se capaciten y sean buenos en lo que hacían y así encontrar muy buenos trabajos. Viajó por muchos lugares de toda la nación, dando grandes discursos e innumerables enseñanzas que él había obtenido a lo largo de su vida. También se reunía con presidentes de los Estados Unidos. Hay varias escuelas que ahora llevan su nombre. Él siempre vivía con el corazón de aprender de sus amigos y sus maestros. Leía la Biblia todas las mañanas. Basaba su corazón en el fundamento bíblico. Enseñó la reconciliación entre blancos y negros. El blanco y el negro están separados como los dedos, pero si se unen pueden hacer una gran fuerza y un buen trabajo, es lo que él decía. Pero amiguitos, ¿qué queremos mostrarles con toda esta historia? Así como Booker T. Washington unió el corazón de los afroamericanos y los blancos, de la misma manera, el ser humano, si une el corazón con Dios, podemos llegar a ser grandes personas. Podemos llegar a ser uno con Dios y Jesucristo, llegar a ser hijos de Dios. Nosotros, así como Booker T. Washington nació en la esclavitud, también un día nacimos bajo la esclavitud del pecado. Esto nos traía sufrimiento, dolor, siempre pensando, oh no, si yo tengo pecado, entraré en el infierno cuando muera. Vivíamos con esa condenación. Pero al escuchar la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, el perdón de pecados,
fuimos libres para siempre. Al escuchar esa buena noticia, tus pecados te son perdonados. Fuimos hechos hijos de Dios. Con tan solo unir el corazón con la palabra de Dios, somos salvos para siempre. Así como Booker T. Washington solo compartía el corazón con las demás personas, también de la misma manera nosotros podemos compartir nuestro corazón con los demás, también aceptando y oyendo lo que los demás nos dicen. Así podemos lograr y obtener mucha sabiduría. Y lo más importante, compartir también la sabiduría que Dios puso en nuestro corazón, que es la semilla del Evangelio. Bueno, niños, espero les haya gustado conocer la vida de este personaje de sabiduría y aprender también de él. Aprender que la base de toda mi vida está fundamentada en la Biblia. También el poder unir mi corazón con los demás y mi corazón con Dios. Pero ¿dónde podemos encontrar el corazón de Dios? En la Biblia. Allí está la verdadera sabiduría. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Adiós. ¿Cuán importancia tú decías? Maestra, cuán importante es unir nuestro corazón con Dios. Sí, así como unieron Booker y Washington. Sí, Washington nos contaba la maestra que vivía en un pueblo ellos trabajaban cuidando chancho, así un poco sufrido porque Booker era de color, por eso ellos no tenían tanto derecho, pero Booker compartiendo el corazón hacia las personas, la sabiduría que tenía, entonces pudieron conectarse con los personajes blancos, pudieron unir su corazón compartiendo la sabiduría. Por eso, niños, nosotros, dice la maestra, que también Dios nos ha dado esa sabiduría, la semilla que es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que compartir esa sabiduría a los niños que no han escuchado la palabra, aquella salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Sí, Dios nos dio una salvación. Decía la maestra que la salvación es para mañana, ¿dijo? ¿Cómo dijo la maestra? ¿Para mañana? ¿Quién dice que es para mañana? ¿O es para siempre? Para siempre, ¿verdad? Sí, nuestra salvación es para siempre, nos indicaba la maestra. Entonces nosotros debemos creer que nosotros somos salvos para siempre. Sí, maestra Nieves. Sí, por eso nosotros podemos estar con esa sabiduría que Dios nos ha dado, la salvación. Por eso nuestro corazón puede estar muy feliz, así como Booker estuvo. Siguiendo con nuestro programa, tenemos la danza. Sí, vamos a invitar a los maestros que nos puedan presentar una danza. Sé que a muchos de nosotros nos gusta practicar, ¿verdad? Nos gusta hacer mucho ejercicio. La danza también tiene muchos movimientos que nosotros podemos hacer. Vamos a presentar a los maestros de Montero que nos van a presentar la danza. Recibamos con fuertes aplausos.
Mientras vamos esperando la danza, vamos a hacer un ejercicio de manos, como hicimos al principio. Varios de los niños no estaban presentes, así que lo vamos a hacer otra vez. Maestra Nieves, vamos a hacer con las manos, ¿sí? Hagan sus puños. ¿Sí? Puños, muy bien. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. ¿Fácil, difícil, niños? ¿Fácil? Sí, es muy fácil. Ahora vamos a hacer en 2 tiempos, ¿sí? Uno lento y luego el otro rápido, ¿sí? 1, 2, 3. Pongan sus manos. Muy bien. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. Ahora lo vamos a hacer rápido. 1, 2, 3. Suku, suku, bachi, bachi. Suku, suku, vira, vira. Suku, bachi, suku, vira. Suku, bachi, vira. De verdad, maestra, está un poco muy difícil. Se me complican los pasos, pero veo que los niños lo están aprendiendo muy rápido. Sí, nuestros niños aprenden muy rápido, ¿sí? Ya, vamos a seguir con nuestro programa. Creo que tuvimos una dificultad con la danza, pero vamos a seguir. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Maestra Nieves. Ahora viene el segmento de cuentacuentos. Sí, vamos a escuchar muy atentos de qué se trata el cuento, porque son muy interesantes. Hola con todos. Estoy muy contenta por encontrarnos una vez más en este día. Hoy yo quiero preguntarles primeramente algo. Vamos a ver esta pantalla. Sí, como ven ahí, dice los cuentos. En la segunda imagen, niños, sí, como ustedes pueden ver, dice el puente de cuerda o el puente de cuerda, ¿sí? O el puente hecho por cuerda. Sí, aquí ustedes ven, ¿no? Unas imágenes donde los niños están pasando por un puente. ¿Qué niño no le gusta pasar por un puente? A la mayoría, ¿verdad, niños? Sí, me imagino que sí. La mayor parte de los niños le gusta pasar por el puente y tambalear, mover el puente, porque es divertido, ¿verdad? Pero niños, en esta oportunidad, este puente es de cuerda, no es común, no es como cualquier puente sencillo con maderas y tú tienes que pasar y cruzar, es muy fácil. Pero el puente de cuerda es muy para tener un desafío, porque el puente de cuerda sostiene de un extremo a otro y lo largo del puente no sostiene nada, niños, por eso se mueve, ¿sí? Y este especialmente era de cuerda y casi no tiene nada de madera, no tiene nada duro, ¿sí? Es cuerda nada más, simplemente se mueve y se mueve, ¿sí? Y yo me imagino y me pongo en el lugar, ¿no? De los que cruzaron por este puente, no era fácil, no fue tan fácil. Por eso, niños, ahora yo voy a un poco explicarles, ¿sí? Dice que un día dos niños se fueron hacia la montaña del Himalaya, ¿sí? 2 niños se fueron hacia las montañas del Himalaya, ¿sí? Estos niños, vamos a mostrarles cómo es las montañas de Himalayas, ¿verdad? Sí, ustedes pueden ver y observar cómo son estas montañas muy altas, ¿sí o no? Empinadas, muy alto, ¿sí? Bien fijo, así recto. También hace frío y no es muy cerca, son distancias largas, ¿sí? Por eso, estos 2 niños se llamaban Juan y Felipe, ¿sí? Juan y Felipe.
Juan y Felipe eran amiguitos que recién se habían conocido. Ellos para regresar a su casa tenían que pasar por este puente, pero Felipe no conocía estos lugares, estaba de visita, ¿no? Este era uno de sus amigos de Juan que le estaba visitando, él no conocía estos lugares. Por eso, y Juan estaba muy emocionado por mostrar a Felipe cómo era su ciudad, su país, sus montañas, todo, ¿no? Estaba muy contento y muy emocionado para mostrarles todo. Entonces empezó por las montañas, ¿no? Porque iban de camino hacia su casa. Entonces caminaron como más de media hora rumbo a su casa, ¿verdad? Sí, así es, niños. Entonces Juan hablaba a Felipe. Felipe, te voy a mostrar algo muy divertido, te va a gustar, no lo has visto, solo existe acá, solo acá hay. ¿Qué es, Juan? Espérate hasta que lleguemos ahí y tú lo vas a ver, es divertido. Bueno, yo me divierto, espero que a ti también te guste. Así estaba muy emocionado Juan por mostrarle, ¿no? ¿Y qué habrá sido eso? Vamos a descubrirlo poco a poco, niños. Luego, siguiente imagen, vamos a ver, niños. Aquí dice, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Las montañas, el cielo y también estos como montes verdes, ¿no? Praderas muy bonitos. Entonces, ellos empezaron a llegar a estos montes, ¿no? Verdes, muy bonitos, ¿no? Y así estaba yendo en el camino Juan, conversando, contándole, ¿no? Como él todos los días pasa por acá y todos los días camina y que se divierte mucho y es muy interesante para él todos los días. Entonces Felipe estaba emocionado escuchándole sus anécdotas de Juan, ¿no? Y quería saber más y estaba muy ansioso por saber qué es lo que más le iba a mostrar, porque aún no le había dicho dónde le estaba llevando y qué es lo que le iba a mostrar, ¿verdad? Pero hasta ese momento Felipe estaba contento y estaba muy emocionado contándole todas las anécdotas, todo cómo vivía, ¿no? Cómo estaba. Por eso, niños, y caminaban, ya estaban cansados, también una media hora más ellos caminaron y de repente, niños, sí, vamos a ver la siguiente imagen, ¿verdad? De repente escucharon un ruido, ¿sí? Claro, para Juan no era novedoso, ¿no? Pero para Felipe sí. ¿Y eso qué es? Juan escuchó un ruido muy fuerte, haciendo y no terminaba el sonido, ¿no? ¿Qué habrá sido, niños? Sí, era el ruido del agua, del río que bajaba por las montañas. Y Felipe, claro, estaba muy emocionado y le decía, ¿ese ruido qué es, Juan? Son ríos, son las cascadas, ¿no quieres meterte? Pero con este frío no, Juan, no, ahora no, otro momento sí. Entonces, cuando ellos así pasaron, de repente Juan le dijo, sí, ahora esto es lo que yo quería mostrarte, Felipe. Ven, vamos a ver. Mira, toda esta recta, este puente que tú ves y con cuerdas, esto nosotros tenemos que pasar. Esto era lo interesante, esto quería que tú lo veas. Y Felipe, ¿qué te parece? ¿Te animas? Claro, yo puedo pasar, eso no es nada. A mí no me da miedo tampoco las alturas y mucho menos esto. Y sí, puedo pasar, no te preocupes. Claro que sí, yo pasaré, ¿no? Muy tranquilo, Felipe. Y cuando él empezó a mirar, en el principio, él no podía decir que no, ¿verdad? Entonces, simplemente Felipe dijo que no tengo miedo, no hay problema, yo pasaré. Entonces Juan, corriendo, agarrándose, ya pasó, ¿no? Y Felipe estaba a punto de empezar, caminó un poco y se quedó. Entonces Juan no se percató de su amigo, pensó que su amigo también estaba atrás de él, pero
lo lamentable fue que él no avanzó junto con Juan. Entonces Felipe empezó a sentir una gran desesperación en ese momento. No, ahora cómo yo paso, no, tengo miedo, no puedo pasar, ¿no? Dentro de su corazón, en el principio estaba tranquilo, feliz, pero pasando el momento, él dijo, no puedo, no, me da miedo, no, yo voy a morir acá, no puedo pasar, no, y mis padres, yo como vine acá no tenía que aceptar, ¿por qué vine? Y no habrá otro lugar para pasar, no, moriré, se caerá todo mi cuerpo al río y voy a morir. Entonces Juan, cuando se dio cuenta que su amigo no pasó, entonces empezaba a gritar a Felipe, Felipe, pasa, ven, te estoy esperando, apresúrate, me dijiste que pasaría sin dificultad, tú también puedes, vamos. Entonces, vamos a ver otra imagen, niños. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad, niños? ¿Cómo está Felipe? Está desesperado y no puede avanzar. Solo Juan pasó, ¿verdad? Entonces tenía tanta desesperación Felipe y no pudo avanzar. Pero en eso Juan le dijo, Felipe, no mires más abajo, no mires a tu costado, solo mírame a mí. Ven, rápido, apresúrate, Felipe, solo mírame a mí, no tienes que mirar otra cosa. Ven, solo avanza, un paso tú vas a pasar. Ahora parece difícil, luego no va a ser difícil. Yo también me acostumbré, así igual que tú. ¡Vamos, Felipe! No puedo, él decía. Pero él sabía que si no avanzaba se quedaría ahí, hasta podría de verdad morir, ¿verdad? Pero en ese momento, lo sorprendente fue que Felipe empezó a caminar y empezó a avanzar por su desesperación y ya había llegado hasta el final. Entonces Juan lo abrazó con mucha alegría a Felipe y estaban muy contentos. ¿Ves, Felipe? No tenías que tener miedo, no tienes que preocuparte, solo tienes que avanzar, aunque veas que te puedes caer, aunque veas que es difícil, pero tienes que avanzar, Felipe. ¿Entendiste, Felipe? Sí, pero tenía mucho miedo, así no él expresaba. Entonces, niños, así terminó. Entonces Juan le podía, ¿no?, expresar, le podía luego enseñar, ¿no? No es problema dificultad, no es problema puente, no es tan difícil cuando tú avanzas. Sí. Hasta aquí, niños, yo voy a contarles este cuento, ahí termina, pero yo quiero explicarles. Igual que Juan o igual que Felipe, nosotros somos así. Nos quedamos en el principio, en la mitad o casi al final del cuento y no queremos avanzar. Porque miramos, me da miedo, tengo vergüenza, no puedo, me duele, yo no puedo hacer esto, es muy difícil, no quiero, yo no soy bueno para esto, yo siempre me enfermo, o yo siempre soy desagradable a los demás, o nadie me acepta a mí, yo soy muy rebelde, yo soy así. Por eso no mira hacia adelante y no puede avanzar. ¿A quién tenemos que mirar hacia adelante, niños? Es Jesucristo. Jesucristo está ahí para agarrarnos, para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a correr, niños. No debe sentirse solo porque ahí está Jesucristo. Jesucristo siempre está con nosotros y nos está diciendo, mírame a mí, no te preocupes, tu dificultad, tu debilidad, no hay problema. Yo estoy contigo, solo mírame a mí, apóyate en mí, nos está diciendo. ¿Entienden, niños? Bueno, hasta aquí yo voy a contarles este cuento, espero que haya sido de su agrado y espero que, me imagino que les gustó y nos despedimos hasta la próxima. Chao, niños. Qué interesante estaba el cuentacuentos. ¿Alguna vez, maestra, tú has tenido miedo así como Felipe? Sí, maestra, yo también tengo mucho miedo. ¿Saben? ¿Quieren saber a qué tengo miedo yo? Cuéntales, los niños quieren saber a qué lo tienes miedo. Sí, yo tengo miedo a las serpientes, me dan mucho miedo. Sí, pero si no les haces nada a las serpientes, ellos no te van a hacer nada ni te va a picar. Sí,
es verdad. Hoy estamos escuchando la historia de dos amigos, ¿verdad? Que se fueron ¿a dónde, dice? A lo alto del Himalaya. Sí, en el Himalaya escuché que hace mucho frío, ¿es verdad, maestra? Sí, hace mucho frío, más frío que de la ciudad de La Paz. Sí, entonces, hace mucho frío, pero ahí vivían las personas también. Hoy nos contó la maestra de dos amigos, ¿verdad? Que no quería pasar, uno pasó, pero el otro no quería. Pero él le animaba, solo mírame a mí y pasa. Entonces él, caminando, él, ¿pasó o no pasó, niños? Sí, ¿verdad? Él pasó. Él venció ese miedo que tenía. Así también nosotros debemos vencer todos nuestros miedos. Y mirando hacia Jesucristo, nosotros podemos vencer los miedos, la vergüenza. Es que muchas veces, ¿sabes, maestra? Los niños muchas veces, también tanto nosotros, miramos cómo somos. A veces, no tengo miedo, tengo vergüenza, yo soy así. Muchas veces miramos, pero si miramos hacia Jesucristo, entonces todo es perfecto y sin miedo podemos avanzar. Sí, es exacto, maestra. Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Es hora de despedirnos. Ahora nos vamos a despedir del programa y de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Espero que muchos niños puedan ingresar. Así también cada uno ha recibido una palabra, que esa palabra se quede en su corazón para tener un corazón muy feliz, ¿sí? Sí, vamos a saludar y despedirnos con nuestros niños, ¿sí? Saludos a Ian, al Karel, Rubí, Tamar, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Kenya también, Grace, que está diciendo chao. Vamos a despedirnos haciendo un corazón, maestra. Hasta la próxima.